Gloria a Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Este es el día, dice la Biblia, que Jehová nos ha dado y nos regocijaremos en él. Vamos a empezar dando gracias al Señor por el tiempo que nos da de venir delante de su palabra y recibir de su Espíritu. Padre, gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz para nosotros. Gracias te damos, Señor, que Jesús nos advirtió que el que escucha tu palabra, el que hace tu voluntad, Señor, verdaderamente será libre. Te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos ministra. Y Padre, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, cada corazón que está aquí. Pedimos, Señor, que tú, con tu sabiduría eterna, toques el corazón de cada persona. Aquellos que nos están viendo en línea también, Señor, tú eres el único que puedes arreglar las cosas para que ellos también puedan recibir. No importa cuándo ellos estén observando o viendo. Te damos gracias esta mañana. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Esta mañana, si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al libro de Isaías, el capítulo 40 de Isaías, y también el libro de Éxodo 33, Isaías 40. Y esta mañana vamos a poner en pausa por unos momentos la serie que hemos estado haciendo ya por algunos meses sobre el Espíritu Santo. Y ya que estamos entrando al tiempo de la Navidad, perdón, gracias. Al tiempo de la Navidad, queremos nosotros, ¿verdad? En este tiempo de Adviento, el Adviento es una tradición de la iglesia que la iglesia, los creyentes, esperando la venida del Salvador al mundo, ¿verdad? Celebramos los 4 domingos antes de la Navidad, ¿verdad? En expectativa de que el Señor Jesús, quien vino hace más de 2000 años a la tierra, está ahora vivo entre nosotros. Y nosotros queremos preparar nuestro corazón, nuestra atención a las glorias de la venida del Hijo de Dios en la encarnación, cuando Él se volvió hombre. La palabra de Dios se volvió carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Es el mensaje de la Navidad. Y vino a vivir en este mundo con nosotros el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de amor y el Dios de gozo. Envió a su Hijo, que la Biblia nos dice, al mundo, como dije, para vivir con nosotros y mostrarnos a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios las glorias de una vida comprometida totalmente a Dios, porque ese era Jesús. Jesús vivía una vida enteramente, ¿verdad?, entregada al Padre. Y en Jesús, el amado del cielo, ¿verdad?, el Salvador del mundo, en su nacimiento, los ángeles, dice la Biblia, cantaron con gozo y se maravillaron en el milagro de la encarnación, porque Dios nunca había tomado, ¿verdad?, naturaleza humana como lo hizo Jesús, y los ángeles estaban también quizás atónitos al ver al Hijo de Dios venir al mundo por la Virgen María y nacer inmaculadamente. Vino Jesús, la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, y vivió entre nosotros. O sea que Dios, el Creador, vino a su creación y vivió con ellos. Ese es el mensaje de la Navidad. Pero aquí en Isaías capítulo 40, quiero que veamos un versículo, el versículo 5. Isaías 40 y verso 5. Dice la palabra de Dios: en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta frase, se manifestará la gloria de Jehová, es una promesa que Dios envió a través del profeta Isaías, donde dice que todos verán, todos conocerán de esta gloria que se va a manifestar.
Ahora, eso no quiere decir que la gloria de Dios no se había manifestado antes en el Antiguo Testamento, pero que venía la revelación completa de la gloria de Dios, como vamos a ver esta mañana en la Escritura. Cuando los ángeles cantaron esa mañana que se les anunció que había nacido, ¿verdad?, el rey en Belén, dice la Biblia que los ángeles cantaron gloria a Dios, como cantamos esta mañana, en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Acuérdense, Isaías 45, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. Y los ángeles proclamaron esta gloria cuando Jesús nació. La gloria, cuando dice aquí la Biblia, se manifestará la gloria de Jehová. Es un término muy interesante porque la gloria de Dios habla de la manifestación en muchas maneras, de Dios mismo. O sea que Dios se manifiesta en muchas maneras, manifiesta sus atributos, manifiesta su carácter, y eso es lo que nosotros recibimos en la palabra por revelación, y la Biblia le llama la gloria de Dios. Y lo que el brillo del sol es para el sol, y lo que el calor es para la lumbre, la efulgencia, el fulgor, el esplendor de la gloria de Dios es Cristo. Y cuando Dios muestra la manifestación de su gloria, la manifiesta en muchas diferentes maneras. Y quise hablar esta mañana acerca de este aspecto de la Navidad, porque por lo regular vamos a los evangelios y hablamos acerca de la historia del nacimiento, pero esta mañana quiero hablar acerca de la dinámica espiritual de la historia de la Navidad. ¿Qué es lo que está detrás de todo lo que leemos en la Biblia y todo lo que se celebra en la Navidad? ¿Qué es realmente lo que está detrás de ello? Y encontramos en la Biblia que Dios manifiesta su gloria en muchas maneras. La Biblia dice, los cielos cuentan que la gloria de Dios, en el Salmo 19 y verso 1. Los cielos, dígalo conmigo, los cielos, dígalo a voz alta, los cielos declaran la gloria de Dios. O sea que la creación muestra, da testimonio de que el Dios de poder creó las cosas que nosotros ahora vemos. Porque si no hubiera alguien con el poder para traer, ¿verdad?, a luz la existencia, nada existiría. Así que algo tiene que tener el poder de existencia. Y la Biblia nos dice que esa persona es Dios. Nosotros somos temporales, pero Dios es eterno. Entonces Dios manifiesta, cuando usted ve la gloria de Dios en los cielos, ¿verdad? Da gracias a Dios por la hermosura de ello. A veces vemos nosotros cuando el sol está bajando, los colores que se manifiestan a través de toda, ¿verdad?, el cielo, y nos maravillamos de cómo cambia tanto, ¿verdad? No es algo genérico que siempre es igual, sino que el sol, ¿verdad?, manifiesta en su fulgor el esplendor, ¿verdad?, de la gloria de Dios, porque es algo que un hombre o nadie pudo haber hecho. Así que la existencia, la creación, nos da testimonio de la gloria de Dios. Otra manera en el Antiguo Testamento, como se mostraba la gloria de Dios, no solamente en la creación, sino también Dios mostraba su gloria en muchas diferentes maneras y tiempos en el Antiguo Testamento. Saben ustedes que Moisés, dice la Biblia, vamos a Éxodo 33, quería ver más de la gloria de Dios. Ahora Moisés había visto mucho de la gloria de Dios. Dios le había mostrado en muchas maneras, ¿verdad?, quién era él. Pero aquí en Éxodo 33 leemos que Moisés quería ver más de lo que ya había visto. Había visto la liberación de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Había visto el agua que salió de la roca, ¿verdad?, que de la peña, y había visto muchas cosas. El maná que vino del cielo, que cayó del cielo cuando ellos estaban esperando quizá de otra cosa. Dios les mandó en una manera sobrenatural y mostró su gloria en la manera que los cuidó. Pero aquí en Éxodo 33 vemos que Moisés le pide a Dios
que quiere ver más de su gloria. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver más de la gloria de Dios? Yo sí, yo estoy interesado entre más que Dios crezca, que Dios sea glorificado en mi vida. En Éxodo 33, vamos a empezar en el verso 18, vamos a empezar a leer aquí. Dice la Biblia: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es Moisés hablando con Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente, y seré clemente para con el que seré clemente. Y si ustedes se acuerdan, ese es uno de los versículos que Pablo, ¿verdad?, escribe a los romanos cuando les habla de la elección. Aquí Dios le dijo a Moisés, yo proclamaré mi nombre y yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. O sea, Dios dice, yo retengo la autoridad de hacer como a mí me place. Él quería ver la gloria de Dios, pero no era posible que él viera toda la gloria de Dios. Y por lo tanto, el Señor habla con Moisés y le dijo, verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea que Dios le muestra, y como digo, así como el fulgor del sol, ¿verdad? Aunque es parte del sol, es diferente al sol, pero es independiente del sol, pero no puede existir el fulgor, el calor, sin el sol. Entonces aquí vemos que Dios le muestra a Moisés ¿cómo podemos decir? El fulgor de cuando él pasa, simplemente le da a ver sus espaldas. Es una frase, no literalmente que Dios tiene una espalda, sino que vio lo trasero de Dios. Cuando pasó Dios, simplemente lo que dejaba atrás cuando él pasaba. Y dice la Escritura que, vamos al versículo 5 del siguiente capítulo. En el versículo 5 dice, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí note que Jehová le dice quién es. Soy fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. O sea que Dios se declara, ¿verdad? Declara ¿qué? Las características de su persona. Y esa es la gloria que Dios le muestra a Moisés. Ahora, vemos nosotros en la Escritura, y lo veremos un poquito después, que Dios manifestó su gloria en muchas diferentes maneras. Aquí vemos que la Biblia le llama la Shejina, gloria de Dios, o sea, la gloria que bajaba en el templo, en el tabernáculo. En Éxodo 24, vamos a regresar al capítulo 24, ahí en Éxodo, y el verso 15, Éxodo 24, 15, leemos aquí. Otra vez Moisés, vemos aquí que Dios lo llama a subir al monte. En el verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora vemos aquí una manifestación que vela. La nube velaba. El pueblo estaba viendo hacia arriba de la montaña, pero no podían ver, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Veían una nube que estaba sobre la cumbre y Dios invita a Moisés
que entre a esa nube, o sea, que entre a la gloria que está manifestada. Y la apariencia, verso 17, de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. O sea, que ellos estaban viendo, Moisés había subido a la cumbre del monte y lo que ellos veían era una sombra que cubría, ¿verdad?, la cumbre del monte, y veían ellos como fuego que quemaba arriba. Se les encubría por esa nube, pero ellos podían ver la apariencia, dice la escritura aquí, de la gloria de Jehová. Era como un fuego. Así que vemos la nube, vemos el fuego. Y entró Moisés, verso 18, en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea que Moisés estuvo pasando ese tiempo en la presencia de Dios y en la gloria de Dios. Fíjese nada más. Pero acuérdense que Moisés es el hombre escogido por Dios para liberar al pueblo y traerlo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Y vemos nosotros en la escritura que Moisés, al estar ahí en la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestándose en esa nube, algo le sucede a Moisés. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 7, que cuando Moisés bajó del templo, mire lo que dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. O sea, esa es la ley, el ministerio. Interesante que Pablo le llama ministerio de muerte. No porque la ley era mala, sino porque nosotros no podíamos guardar la ley en su totalidad. Habíamos quebrado los mandamientos. Y lo que sucede cuando uno peca en contra de la ley de Dios es pecado, es muerte. Entonces Pablo dice que este ministerio de muerte, que ministraba muerte, porque la ley viene y nos enfrenta y nos condena, porque no hemos guardado, ¿verdad?, todo exactamente como Dios nos lo ordenó. Y dice que estas estaban escritas en letras en piedras. Y dice, y si esto fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la visión en el rostro de Moisés. ¿Por qué? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que él había estado ahí, había sido penetrado por la gloria de Dios y él estaba, ¿verdad?, en su esplendor de la gloria de Dios. Su rostro le brillaba tanto que la Biblia dice que él se tuvo que poner, ¿verdad?, un velo sobre su cara, porque los hijos de Israel no podían ver la gloria reflejada en la faz de Moisés, que dice la Biblia aquí, se estaba ¿qué? Perdón. Estaba deshaciendo, o sea, estaba terminando, se estaba acabando. ¿Por qué? Porque él había estado ahí 40 días y 40 noches y cuando empezó a bajar, la gloria empezó, ¿verdad?, a menguar en la cara de Moisés. Pero note usted que esa gloria que estaba menguando, el pueblo no podía ni soportarlo. ¿Cómo sería la gloria de Dios cuando Moisés entró a esa nube? No sabemos la totalidad de ello, simplemente de que él pudo estar 40 días y 40 noches sin comer nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba en la gloria de Dios. El otro que hizo un ayuno de 40 días fue Jesús, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en él, ¿verdad?, en ninguna medida, sino moraba en su plenitud. Aquí vemos que la gloria de Dios se manifiesta en el monte, en la nube, donde Dios invita a Moisés a venir. Y luego en Números 14 y verso 10, también la Biblia declara que entonces la multitud habló de apedrearlos, hablando de los líderes de Moisés y en Israel. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces ellos estaban molestos con Moisés, con Aarón, querían apedrearlos, pero antes de que sucediera, dice, la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y claro, no pudieron hacer lo que ellos querían hacer. Así que la gloria la vemos aquí, ahora en el templo, en el tabernáculo de la reunión. Y luego, muchos años después, cuando se edificó el templo de Salomón, en Primera de Reyes, el capítulo 8, el verso 11, dice la Biblia, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Así que había bajado esa misma nube que había bajado en el monte, en la cumbre donde Moisés estaba, ¿verdad?, hablando con Dios. Aquí esa misma nube cae sobre los sacerdotes que están ahí y dice que ellos no pudieron permanecer
o sea, no pudieron permanecer para ministrar, no pudieron estar en pie. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y otra vez vemos la manifestación, ¿verdad? Aquí de la Shekinah, así se llama, gloria de Dios. Y una escritura más, en 2 de Crónicas 7, verso 1. Aquí otro ejemplo, en 2 de Crónicas 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, aquí que el templo se había acabado de edificar, Salomón estaba muy contento con el pueblo de Dios porque habían terminado ese gran templo salomónico, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, o sea, el templo donde ellos estaban ofreciendo esos sacrificios. Y luego el verso 3, ahí mismo, en ese mismo capítulo, el verso 3 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque esta mañana nosotros que lo conocemos podemos decir lo mismo. Dígalo conmigo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Ve? Y ellos adoraron a Dios. Ahí cuando la gloria de Jehová llenó el templo una vez más, y ellos se postraron para adorar a Dios. Creo que a veces nosotros nos familiarizamos tanto en maneras religiosas que nos olvidamos que Dios es digno de que nosotros le adoremos porque la gloria es de Él. Amén. Toda la gloria es de Dios. Ahora, Dios no solamente manifestó su gloria en la creación, como ya hemos dicho, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero en muchas otras maneras especiales. Y ya leímos aquí estos versículos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde la gloria de Dios en la nube, en el fuego, ¿verdad? Como luz, como relámpagos arriba en la montaña y como una nube que bajó en el tabernáculo. O sea que estas eran apariencias tangibles de la gloria de Dios. O sea que ellos pudieron ver algo. No era algo solamente espiritual e invisible. Ellos podían ver la gloria de Dios. Y para nosotros hoy en día nos es un poco difícil de, ¿verdad?, echar un vistazo a estas manifestaciones y preguntarnos cómo habría de haber sido en ese tiempo cuando la gloria de Dios bajó como una nube, cuando los sacerdotes no podían ni ministrar en el templo porque la gloria de Dios había llenado. Ya no había ahí ninguna persona especial, ningún hombre de renombre, nadie. Era Dios que había estado en su pueblo. Y queremos nosotros que Dios habite en su iglesia de esta manera. Ahora, como dije, es difícil para nosotros echar un vistazo de las manifestaciones de cómo sería o cómo había de haber sido esta gloria, porque hay misterio en ello. Vamos a Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 encontramos la única explicación, si podemos decir así, por el profeta Ezequiel de la gloria de Jehová. Acuérdense que acabamos de leer que la gloria vino y había una nube. La gloria vino y había como fuego que se veía en el monte. Pero aquí Ezequiel intenta describir para nosotros la gloria de Dios. Y Ezequiel fue uno de los profetas que recibió más de las manifestaciones de la gloria de Dios. Era un profeta, ¿verdad?, que Dios había llamado para hablar al pueblo y regresarlo una vez más a él. Pero la gloria de Dios se manifestó en la vida y a través del ministerio de Ezequiel. En el capítulo 1, verso 4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Quiero que vea todas las descripciones que Ezequiel da aquí. Un viento del norte tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Ahí había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban de manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos, dice, como de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Aquí describe Ezequiel la administración de los ángeles en la presencia y en la gloria de Dios. Y dice el verso 10, y al aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, y al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían, dice. Y cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego lo resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Póngase a imaginarse eso. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y de su obra era semejante al calor del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, derredor, desde el aspecto de los lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Dice, pastor, esta descripción yo no la entiendo. ¿Qué significa? Ponga atención, porque le voy a decir. No sé. No sé, porque Ezequiel está describiendo algo que es indescribible. Y él está dando imágenes de cosas a lo que él puede asemejar lo que está viendo. Tratando de usar lenguaje humano para describir la gloria de Jehová. Y cuando usted lo lee, a mí me llama mucho la atención cuando dice que estos seres vivientes, dice que ellos corrían y regresaban como relámpago. ¿Cuántos hemos visto un relámpago? ¿Verdad que no tarda mucho? Nomás y se acabó. Y estos seres dice que corrían, son los guardianes de la gloria de Jehová, corrían y regresaban como relámpagos, como luz
que se reflejaba. Había relámpagos, truenos. Y Ezequiel está tratando de describir algo, una vez más digo, que no se puede describir en palabras humanas. Y por eso digo, esa es la única descripción que encontramos en la Biblia de detalles de la gloria de Jehová. Pero ¿quién las entiende? Nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo para nosotros es muy extraño. ¿Verdad? Habla de estos seres vivientes que tenían ojos todo alrededor, 4 caras. Veían y siempre iban hacia adelante. Nunca se regresaban, o sea, no había un reverse, como decimos nosotros, sino que la gloria de Jehová iba siempre hacia adelante. Y arriba de los seres vivientes, dice que había un trono. Y él describe ese trono, dice, y había como la apariencia, dice, no que era, sino dice, había la apariencia de un hombre sentado sobre ese trono. Y claro, sabemos que ese que está sentado en el trono es el Señor, es Jehová. En Ezequiel, el capítulo 3, el verso 12, vamos ahí. Dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Y otra vez vamos, la referencia a la gloria de Jehová. El verso 23 de ese mismo capítulo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. El capítulo 8, una vez más, y simplemente para que vean que Ezequiel fue un hombre muy privilegiado por Dios. Se le dio la manifestación en muchas ocasiones de ver la gloria de Jehová. Su intención de tratar de describirla para nosotros solamente nos da entender qué misterioso era esa gloria que él describe. Y luego en el capítulo 8, el verso 2, y miré y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos, perdón, dice desde sus lomos para abajo, ¿qué era? Fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor al aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Una vez más, ve esta visión aquí en el capítulo 8. Y luego en el capítulo 10, una vez más, Dios le muestra esa gloria de su persona. En Ezequiel 10, verso 1, miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. O sea, los querubines eran los ángeles, los guardianes que atienden a la gloria de Jehová. Y sobre ellos, dice, estaba este trono, esta persona, dice que era como piedra de zafiro. Parecía semejante a un trono, dice el verso 3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Como digo, no hay quizá persona que, como Moisés, como Ezequiel, en todo el mundo, que tuvieron el privilegio de vivir y estar y reconocer la gloria de Jehová. Pero, ¿por qué estamos hablando de esta gloria en el Antiguo Testamento? Porque la Biblia, ya leímos ahí en Isaías, ¿verdad? 40, verso 5, que la gloria de Jehová que se manifestará. O sea que el profeta estaba diciendo, un día la gloria del Señor va a venir. Y note en Habacuc, el capítulo 2 y el verso 14, el profeta Habacuc dice, porque la gloria
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces da esta verdad que viene el día cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Quiere decir que a este momento, o en ese momento que ellos estaban, ¿verdad? Aunque la gloria de Dios se había manifestado en el templo, se había manifestado a Ezequiel en visiones, a Moisés en la cumbre de la montaña, vendría tiempo, el profeta Habacuc profetizó, cuando la gloria de Jehová iba a llenar la tierra como las aguas, dice, cubren el mar. O sea que Dios iba a traer no solamente la gloria manifestada a Moisés, a Ezequiel, en ciertas cosas que ellos habían visto, no solamente la gloria reflejada en la creación, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero aún que esto que se manifestaba a ellos tenía cierto misterio. Y para nosotros también, en cierta manera, lo tiene. Y si esto era lo único que nosotros tuviéramos para leer de la gloria de Dios, de Moisés y Ezequiel, aún todavía para nosotros sería un misterio. Y afortunadamente, Dios envía a Isaías en el tiempo apropiado y dice, y la gloria de Jehová será revelada. Será, no es, pero será en el futuro. Y indica que viene un tiempo cuando vendrá una revelación plena, una revelación llena, ¿verdad? No en partes como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y entendiendo esta profecía que la gloria del Señor se va a revelar, hace sentido para nosotros, hermanos, la historia de la Navidad. Muchas veces nosotros pensamos que la Navidad nos gustan los cantos de Navidad, nos gustan juntarnos con nuestra familia, nos gustan los regalos, nos gustan la festividad, ¿verdad?, de la celebración de Navidad. Pero Dios tiene un mensaje más profundo de lo que es la Navidad. Y aquí nosotros vemos, vamos a Hebreos capítulo 1, que Dios revela algo que ahora hace que la historia de la Navidad para nosotros sea una historia con mucho significado, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. En Hebreos capítulo 1, vamos a ir ahí, porque esta es la verdadera historia, hermanos, de la Navidad. El nacimiento de Jesucristo, cuando Él vino y tomó carne, se hizo hombre, se encarnó y trajo la revelación de la gloria de Jehová al mundo. Cuando el profeta dijo que vendría el tiempo, que la gloria de Jehová será revelada, estaba hablando de este tiempo, cuando Dios envió a su Hijo, el tiempo de la Navidad. Y mire aquí en Hebreos capítulo 1, vamos a leer, a empezar en el versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Ya leímos algunas de ellas ahí en el Antiguo Testamento, a los profetas, ¿verdad? A Moisés. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? En muchas veces y de diferentes maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Diga los profetas. Dios habló por medio de los profetas, dice, a los padres. Los padres eran, ¿verdad?, los padres, los líderes de Israel. Ellos son los que Dios llamó, ¿verdad?, para que ellos dirigieran a Israel. Y habló a ellos. Y dice que Dios les habló a través de los profetas. Dios no ha silenciado su voz. Dios no está mudo, sino que la Biblia nos dice aquí que Dios en otros tiempos y en muchas maneras habló. Dios habló a los profetas. No está el silencio, aún porque es un Dios invisible. Y como dije ya, vimos su gloria manifestada en la creación. Vimos su gloria, ¿verdad?, manifestada en el templo, en el monte, en los diferentes aspectos de Moisés y Ezequiel.
Pero dice aquí que por los profetas Él también habló. ¿Y qué trajo por los profetas? Bueno, nos trajo el entendimiento del Antiguo Testamento. Los judíos, ellos entendían, ¿verdad?, del Antiguo Testamento porque Dios les había hablado a ellos como nación. Y nosotros hoy también tenemos por los profetas del Antiguo Testamento un entendimiento de lo que Dios estaba planeando. En Amós capítulo 3 y verso 7, la Biblia dice que Dios nunca hace nada. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, a sus siervos los profetas. Dios revela a aquellos a quien Dios los llama para ser las portavoces al pueblo. Y aquí vemos que Él habló a través de los profetas. En Job 26 y verso 9 encontramos algo interesante acerca de lo que Dios se llama aquí el hablar de Dios o el comunicar, ¿verdad?, a nosotros o a Israel en ese tiempo. En Job 26 y verso 9, Job dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Ahí hablamos de la nube una vez más, cuando leímos ahí de la gloria de Dios. Y luego en el verso 11 al 14 dice, las columnas del cielo tiemblan. Y Job está declarando, ¿verdad?, estas cosas, estas verdades, y se espantan a su reprensión. Verso 12, Él agita el mar con su poder. Está hablando de Dios. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya, o sea, la arrogancia de las cosas creadas. Su espíritu adornó los cielos y su mano crió la serpiente tortuosa. Y luego en el verso 14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Son los qué? Los bordes simplemente de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. ¿Qué es un susurro? ¿Verdad? Es algo que está bien calladito, ¿no? Estamos susurrando algo. Y note que dice aquí que todo lo que Dios hace, Job está describiendo, dice los bordes de sus caminos, todo lo que hemos encontrado en la tierra, la creación, todo lo que se ha manifestado, dice, es solamente un susurro. Acuérdense, Dios habló a través de los profetas. Y Job dice, pero esto es nada más simple un susurro de lo que es su gloria. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y está hablando ahí de la potencia del poder de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, Dios habla a través de sus profetas. Dios habla para darnos entendimiento de ello. Pero sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, todavía hay cierto misterio, aun cuando leemos los profetas. En Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10, Pedro escribió esto, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice, los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban enfocados en esta salvación, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Pedro dice, ni los profetas del Antiguo Testamento, ellos lo entendían todo. Y sin embargo, ellos lo estaban reportando a nosotros. Y a estos, dice, les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar hasta los ángeles, dice. Note, hasta ellos también se interesan. Entonces Pedro nos dice que aún los profetas en el Antiguo Testamento no entendían el todo de lo que ellos reportaban. Ezequiel, cuando le dije, él describió la gloria de Dios. Él estaba describiendo como el Espíritu Santo le daba para hablar, para escribir, pero él no lo entendía todo. Era una visión que él había entendido. Estaba tratando de describir la gloria de Jehová, que es algo que, ¿quién puede hacerlo? Y dice que ellos no iban a ser perfectos, dice Hebreos 11, 39 y 40. Estos que alcanzaban buen testimonio, dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido, hablando de los santos del Antiguo Testamento, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
vendría la revelación de la gloria de Jehová. Acuérdense, y se revelará la gloria de Jehová. Empezamos nosotros con ese versículo ahí en el profeta Isaías. Y Dios tenía este plan de que ellos no iban a ser perfeccionados hasta que no viniera el nuevo pacto donde Dios iba a declarar su gloria en su plenitud, ¿verdad? Ahora, la creación era importante, la gloria que los profetas recibieron, revelación en el Antiguo Testamento, eran importantes, pero había algo que no estaba completamente, ¿verdad? Perfecto, no estaba completo lo que Dios quería manifestar de su gloria. Hasta, versículo 2 ahí de Hebreos 1, dice que en estos postreros días nos ha hablado por ¿quién? El Hijo. Así que si Dios susurra en la creación, si Él habla por los profetas, Él está gritando hoy al mundo por medio de Jesucristo. Él está gritando al mundo que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová se ha manifestado. La gloria de Jehová ha venido. La hemos visto nosotros que creemos en Él. Porque nosotros se nos describe en la Biblia la persona de Jesús. Así que la plenitud de la gloria fue revelada como nunca jamás se había revelado en la persona del Hijo. Note, Dios nos ha hablado en estos postreros días. ¿Y cuándo son los postreros días? Bueno, el escritor de Hebreos escribió en el primer siglo y él hablaba de los últimos tiempos, de los postreros días. Ahí inició, ahí empezó el tiempo del fin. Y aunque han pasado 2000 años, nosotros pensamos que va a seguir igual, pero no. Porque para Dios, ¿verdad? 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Para Dios no, el tiempo no lo restringe. Pero aquí dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, o sea, de Jesucristo. Y la plenitud de la gloria del Hijo de Dios ha sido revelada cuando los ángeles cantaron ese día que anunciaron, ¿verdad?, la venida del Salvador al mundo. Ellos cantaron, ¿verdad?, a Dios en las alturas, gloria. ¿Verdad? Los ángeles empezaron a extender esa verdad. La gloria de Jehová ha venido al mundo. En 2 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo escribe que en Cristo Jesús, nosotros, dice, todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. En Cristo Jesús nosotros encontramos revelada, hermanos, la gloria de Dios. Por eso decía yo que la dinámica espiritual de la historia de la Navidad es más que simplemente regalos, que los Reyes Magos que vinieron, simplemente que, ¿verdad? Personas celebran, les gusta la canción, las canciones de Navidad. Tenemos nosotros que reconocer que ha venido la gloria de Jehová. Ha venido en una revelación completa para nosotros en estos últimos días. Él nos ha hablado en su Hijo. Y esta palabra, véala conmigo en el versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Realmente la palabra, el pronombre Él no está en el manuscrito de la Biblia, se ha agregado para que haga sentido. Pero lo que el escritor está diciendo, nos ha hablado por Hijo. Nos ha hablado por Hijo. O sea, Él está elevando la calidad y la naturaleza del portavoz. Ya no es profetas, ya no son aquellos simplemente a quien Dios habló, a los padres, sino que ahora el Hijo, Jesucristo, ha venido, ha nacido en Belén y ha traído ahora la revelación de la gloria de Dios. Y sabe usted que aquí en Hebreos, si usted lee todo el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que hay una comparación en el libro de Hebreos. Y un día vamos a entrar a ello, a estudiarlo, porque es muy interesante. Cristo es mejor y es superior a los ángeles. Mire el versículo 4 ahí. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice ahí el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, a Jesús, dice Dios el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que Cristo es mejor que los ángeles, es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles lo adoraron a Él. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que Él es digno de recibir toda la gloria aún
de los seres que Dios ha creado. Aquí en el capítulo 3 de Hebreos vemos también que Jesús es mejor que Moisés, el profeta de Dios, que reveló en el Antiguo Testamento, por el cual él habló a los padres. Ya leímos en el versículo 1, ¿verdad? En otros tiempos. Pero aquí vemos a Moisés en el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, dice, santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, Moisés, ¿verdad? Fue fiel en la casa de Dios, pero el que hizo la casa, dice, recibe más gloria, mayor gloria. ¿Por qué? Porque él es el criador, hablando de Jesús. Y aquí lo compara a Moisés, el profeta que los israelitas consideraban el más grande profeta en la historia de Israel. Pero uno más grande que Moisés ha venido. Jesús una vez en su enseñanza dijo, uno mayor que Moisés está aquí. Estaba hablando de su persona y su gloria. Y luego en Hebreos capítulo 7 vemos también que Jesús se compara al sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón era el sacerdocio bajo el Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 23 del capítulo 7, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea que los sacerdotes tenían que estar cambiándose cada años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se morían, es lo que está diciendo. No pueden permanecer, pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que no puede ser violado, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo le doy gracias a Dios que cuando celebramos la Navidad, celebramos al Salvador que ha venido, escúcheme, para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso Jesús dijo, el que viene al Padre tiene que venir por mí. Y vemos nosotros que eso le trae gloria al Padre, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Ahora, regresamos aquí al versículo 3 de Hebreos 1. Vamos al capítulo 1 una vez más, versículo 3. Hablando de Jesús, el Hijo por el quien Dios ha hablado y lo constituyó heredero, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Acuérdense que le dije que como el resplandor del sol, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Aquí vemos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice eso? Que el resplandor del sol no puede existir sin el sol. Amén. El resplandor del sol no puede existir sin el sol, es parte del sol, pero es una cosa separada, distinta. Y aquí vemos nosotros, Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Él es Dios, pero se le describe el fulgor, el resplandor de la gloria del Dios vivo. Y dice, y es la imagen también, la imagen, ¿verdad?, de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, hablando de Jesús. ¿Quién es el que mantiene todas las cosas en el orden, en la creación? Es Dios, es Jesús. Y dice en otro que aquí, que Él sostiene todo y sustenta por la palabra de su poder. Entonces, cuando leemos nosotros en la Biblia que un día Dios va a deshacer los cielos y la tierra, se va a quemar todo, y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, qué difícil será para Dios si Cristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, simplemente hablando. Si el Señor retira ese sostén, ¿qué le pasa a la creación? Se desvanece. Cristo a este momento sustenta tu vida,
sustenta el mundo en el cual vivimos, sustenta el aire que respiramos, ¿verdad? El calor que sentimos del sol, toda la creación. Y eso, hermano, refleja la gloria de Dios. ¿Nunca has pensado tú que esto que tú vives, esto que tú puedes ver en la creación, esto que maravilla cuando pensamos, ¿verdad?, cómo estamos hechos, ¿verdad? David dijo, ¿verdad? Estamos hechos, ¿verdad? Maravillosamente, dijo. Y cuando nosotros nos consideramos, podemos ver la gloria de Dios si no somos ignorantes y si no estamos ajenos a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos trajo a nosotros la imagen de la gloria de Dios. Mire aquí, dice la Biblia aquí en el versículo 3, que Él es el resplandor de su gloria. La misma imagen, esa palabra es interesante, la palabra carácter en el griego. O sea, es una imagen, una representación, es una copia, dice, de la substancia del Padre. En Colosenses 1:15, Pablo le llama a Jesús la imagen de Dios. Aquí usa otra palabra, eikon usa la palabra, y significa una copia exacta, una imagen precisa. O sea que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y refleja el carácter y la gloria de Dios exactamente como Dios es. En Colosenses 2:9 hay una descripción que Pablo da aquí. Todos nosotros debemos de saberla esta y abrazar esta verdad. En Colosenses 2 y verso 9, por favor. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, no parte, toda la plenitud de la deidad o la divinidad. O sea, todo lo que es Dios, la plenitud de ello, dice, mora en Cristo, mora en Jesús. Él es, hermanos, la manifestación de la gloria de Dios que el profeta Isaías dijo, y la gloria de Jehová se manifestará. Y dijo, vendrá el día cuando la tierra será llena de la gloria de Jehová, como los mares, ¿verdad? Como las aguas cubren la mar. Entonces vemos nosotros que en Cristo, corporalmente, note, en el cuerpo físico que Él traía la plenitud de la divinidad. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo sería eso? Porque el cuerpo nosotros lo vemos como algo muy limitado. Pero ¿cómo es que Jesús tenía en Él, nota que dice corporalmente, o sea, en el cuerpo, habita en Él la plenitud de la deidad? Y luego Pablo sigue diciendo en el siguiente versículo que somos hechos completos en Él. Cuando Jesús vino a la tierra y nació en Belén de Judea en aquellos días, estaba cumpliéndose la promesa que Dios había dado, que un día vendría la gloria de Jehová. Y cuando Ezequiel vio la gloria de Jehová y trató de describirla, no pudo darnos una explicación, simplemente de cosas que no entendemos. Pero ahora, hermanos, la gloria de Dios sí la podemos ver en una persona, en Cristo Jesús. En Él habita la plenitud de la deidad y Él habita en nosotros. Y sabe que finalmente, si recuerda usted en Apocalipsis, el capítulo 5, vamos a ir allí para terminar esta mañana. En Apocalipsis capítulo 5 y el verso 5. Y aquí está Juan, ¿verdad?, llorando, deprimido, porque ve un trono, ve el rey sentado sobre el trono y un libro, dice, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y no había quien pudiera abrir este libro, porque no era digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, aquí, ahí están, Juan los ve también, aquellos que Ezequiel vio. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7, perdón, tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza y honra y gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Jesús es el Cordero de Dios y Él es el heredero digno, el heredero a quien le pertenece la herencia y le pertenece el señorío para gobernar la tierra. Aquel que vino en un estable, en un lugarcito donde le dieron para que él pudiera nacer en humillación. Es el que hereda todas las cosas. Y nosotros estamos en él. Y cuando hablamos de la Navidad, nos debemos de recordar es la gloria de Jehová se ha revelado. Y esa gloria Dios la ha traído para que yo sea perfeccionado en él. Este es aquel quien los profetas habían profetizado que traería la gloria de Jehová. Y él llenaría toda la tierra con la gloria de Jehová. Es aquel que se vino y se humilló a la muerte en obediencia al Padre. Y este es el Dios a quien nosotros recordamos en la Navidad. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Yo quisiera que te pusieras de pie conmigo, ustedes que están viendo en línea también. Y ahí donde estás, levanta tus manos. Así como en el cielo adoran al Cordero, Él es digno. Él es digno porque Él es el heredero, digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, Padre. Te damos gracias que en Cristo Jesús tú has revelado tu gloria. No ahora en montañas, ni en nubes, ni en fuego, pero te manifiestas en tu persona, en tu Hijo. Señor, gracias porque esa gloria es nuestra. Tú dijiste que nos has salvado y nos has traído a ti para que nosotros heredemos la gloria de Cristo. Y Señor, en este momento yo te pido que al recordar, Señor, este tiempo de Navidad no sea para nosotros simplemente un año como cualquier otro. No sea solamente de regalos y cantos de Navidad, pero que haya en nosotros, Señor, un deseo de arrodillarnos delante de ti y decirte: Señor, tú eres digno de toda la gloria y la honra y la alabanza. Y yo soy completo en ti. No necesito nada más, solo te necesito a ti. Y ahí donde estás, adórale. Ahí donde estás, dale a Él tu alabanza. Ofrécele a Él
tus acciones de gracias. Dale gracias a Él por lo que Él ha hecho en ti, porque ha tenido misericordia. Leímos en el libro de Éxodo, donde Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y yo te doy gracias, Señor, que a nosotros que te conocemos, tú te ha placido mostrarnos misericordia. Padre, yo te pido que esta Navidad no seamos los mismos, sino que la gloria de Jehová que ha venido, nosotros la divulguemos al llevar a tu Hijo, Señor, y predicarlo a aquellos que no te conocen, para que la gloria tuya en la vida de ellos, Señor, se manifieste de una manera especial, como lo has hecho con nosotros. Yo te alabo y te adoro, Señor, y te doy gracias por lo que has hecho en mi vida y lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Señor, acércalos a ti, que reconozcamos que la gloria ya no es algo temporal, es algo eterno, que habita en nosotros, en la persona de Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla, como dice tu palabra, se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que esta mañana, Señor, gracias, que nos llevas hacia adelante al considerar este tiempo de Navidad como algo más especial que jamás hemos hecho, donde has revelado tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.